inmortal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Presentamos Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, un espacio para habitar con la poesía. Resurrecciones. Algo se muere en mí todos los días, la hora que se aleja me arrebata del tiempo en la insonora catarata, salud, amor, ensueños y alegrías. Al evocar las ilusiones mías, pienso, yo no soy yo, ¿por qué insensata la misma vida con su soplo mata mi antiguo ser tras lentas agonías? Soy un extraño ante mis propios ojos, un nuevo soñador, un peregrino que ayer pisaba flores y hoy abrojos. Y en todo instante es tal mi desconcierto que ante mi muerte próxima imagino que muchas veces en la vida he muerto. Estamos aquí de vuelta, queridos oyentes, amigos poetas, amantes de la literatura y de la poesía colombiana, como en este caso, como en el día de hoy, con el arcano y lúgubre, con el oculto y necrofílico, como muchos lo llaman, Julio Flores, el poeta colombiano que murió en Usiacurí buscando bienes de las aguas. Y aquí estamos para recorrer un poco su obra. Les habla Daniel Santa y saludo a mis compañeros de Sopa de Letras, como siempre, Marvin y Carol, y en cabina a Daniel Escobar. Muy buena tarde, muchachos. Buenas tardes, Daniel, y todos los oyentes. Muy contentos, ¿verdad?, de estar compartiendo esta tarde de poesía con Julio Flores, uno de los grandes poetas de la historia colombiana. Buenas tardes a todos los oyentes y a mis compañeros. Buenas tardes también para Daniel Escobar. Y voy a agregar un adjetivo más a todo lo que dijo Daniel de Julio Flores, el olvidado Julio Flores, porque la historia colombiana, como tiene muy acostumbrado, borra muchas de sus cosas y también algunos de sus poetas. Por eso vemos que en la actualidad Julio Flores ha pasado un poquito al olvido y precisamente para eso estamos aquí, para traerlo otra vez. Bueno, sí, como para ir entrando en materia acerca de el gran poeta Julio Flores, pues comencemos diciendo que Julio Flores nació en Chiquinquirá, Boyacá, en 1867 y murió en el municipio de Usiacurí, en el Atlántico, en el año 1923. Después, obviamente, como lo mencionaban ustedes, de una vida muy atormentada, que obviamente también plasmó como en su literatura, en su escritura. Algo muy importante que hay que analizar en Julio Flores es el contexto, sobre todo político, que se marcaba por esos tiempos en Colombia. Él nació en la víspera del cuarto golpe de Estado y, por ejemplo, en su casa, su papá era un señor liberal y su mamá era una señora conservadora, y estas son una de las cosas que marcan un poco la obra de este poeta. Y es en esas tendencias políticas que Julio Flores va encontrando el resentimiento social, hablar a partir de la poesía para cantar lo que nadie había podido cantar hasta el momento y hablar como ningún otro poeta colombiano de la muerte. Muchos escándalos causó y muchas anécdotas quedan del poeta colombiano. Su papá le enseñó literatura mientras que su mamá le enseñaba el catolicismo. Entonces vivía en una familia con muchos aristas, con muchos matices, pero Julio Flores solamente fue encontrando un estilo propio que fue bastante revolucionario, tanto en la vida política, porque es considerado, es más, hay una frase que lo define como un aniquilador del Estado.
además su padre es el responsable de sus principales lecturas y además de su ateísmo y su liberalismo, que es lo que uno podría observar a grandes rasgos en la obra de Julio Flores. Sí, también como dato pues muy particular y anecdótico en Julio Flores, se dice que a los 7 años escribió sus primeros versos conocidos. Me llama la atención este asunto porque pues obviamente muchas personas comienzan desde pequeños a escribir, pero de eso no hay como muchos datos. Supone uno que de pronto son cosas no muy avanzadas, pero los poemas de Julio Flores, que escribió a los 7 años, se conocen y parece que son muy interesantes. Durante 1879 y 1880, Julio continuó sus estudios en el Colegio Oficial de Vélez, del cual pues su padre era rector. En el 81 la familia se va para Bogotá, donde el padre se desempeñó como representante de la Cámara por Boyacá. Julio entró a estudiar literatura en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Alejandro, y fue a la Escuela Superior de Ingeniería Civil y Militar, donde 5 años más tarde se graduó como ingeniero. Era tal el arraigo liberal en Julio Flores que, a pesar de su difícil situación económica, siempre pues como que rechazó varias veces muchas posiciones ofrecidas por el gobierno conservador. Por ejemplo, un cargo en la Biblioteca Nacional o un consulado en el exterior. Ese radicalismo liberal en él lo llevaba precisamente a no aceptar ninguna dádiva por tentadora que fuera, que incluso era entendida en él como una estrategia del Partido Conservador para deshacerse precisamente de esa crítica y mordaz y picante que él tenía siempre sistemáticamente hacia los gobiernos conservadores. Y algo tiene que ver con eso, y es la permanencia en varias ocasiones de Julio Flores en la cárcel. Muchas personas podrían creer que fue por la blasfemia de la que tanto se habló en él, pero realmente fue los sucesos políticos y sus ideales políticos los que marcaron su permanencia en varias ocasiones en la cárcel. Hay un dato interesante, y es que, digamos, fruto de esas mismas rencillas políticas que él manejaba, en 1905 el dictador Rafael Reyes le aconseja, entre comillas, que se vaya del país, ante la ola de murmullos pues que había contra él, que lo señalaban de sacrílego, de blasfemo, de apóstata. Entonces pues digamos como esta invitación a marcharse tenía un tinte más como de amenaza. Entonces Julio decide pues irse a Caracas, Venezuela, y allá empieza casi que esa carrera de publicaciones. Entonces es particular porque, queriendo casi que acallarlo, él se va a Venezuela, y allá es donde realmente puede como hablar y empezar a publicar. Allá publica Cardos y Lirios y La Araña. Luego pues entonces arranca casi que una odisea por toda Centroamérica, El Salvador, México. Allá publica Manojo de Zarza, Cesta de Lotos. Entonces en 1907, o sea 2 años después de haberse ido, ocurre algo inesperado, y es que su enemigo, el presidente Reyes, lo nombra como segundo secretario de la legación de Colombia en España, y más extraño aún, Julio Flores acepta. Allá publica en Madrid pues Fronda Lírica, Gotas de Ajenjo, y luego regresa entonces a Colombia y casi que marca esa entrada con un recital pues muy memorable en la ciudad de Barranquilla. Y el ajenjo es algo que marca también un poco la historia de Julio Flores, porque 2 de los hechos más polémicos por los que se le juzgaba en ese tiempo eran sus constantes visitas al cementerio a tomar precisamente ajenjo, y como lo decía Marvin, así se llama uno de sus libros, Gotas de Ajenjo. Una de las otras anécdotas del poeta, las 2 más relevantes de su vida, fue en el día de la muerte de su amigo José Asunción Silva, en el cual recitó 3
poemas que son memorables e inolvidables, para muchos considerados como un insulto y para otros como toda una obra magnífica, como toda una oda a su amigo que estaba enterrando en el cementerio, porque los comentarios hacen alusión a que Julio Flores quería expresar que los poetas y los ocultos y los poco entendidos como José Asunción Silva deben de ser enterrados casi que en los basureros y no en las paredes frías de los cementerios. Y además también dejó, digamos, varios recitales a pleno hacer, donde nunca llegó y nunca se supo dónde se quedó Julio Flores en los recitales. Aquí precisamente tengo uno de los 3 sonetos que recitó Julio Flores ante la tumba de José Asunción Silva, y dice: y allí estás tú, dormido, cuando caíste en la calma suprema, lívido y yerto, se cuajó entre tus labios fríos, de muerto, una sonrisa amarga, burlona y triste. Grande fue tu protesta, que bien hiciste en buscar en la sombra seguro puerto, lejos de las arenas de este desierto, del monótono ritmo de cuanto existe. ¿Cómo no huir del campo de la existencia, cuando el hado nos hiere, lleno de encono, y sentimos el hielo de la impotencia? Bien hiciste en matarte, sirve de abono a la tierra fecunda. Si no hay clemencia para ti, nada importa, yo te perdono. Digamos entonces que la obra de Julio Flores consta de 10 libros: Horas, Cardos y Lirios, Gotas de Ajenjo, Cesta de Lotos, Manojo de Zarzas, Haz de Espinas, Flecha Roja, De Pie los Muertos, Fronda Lírica, Oro y Ébano. Los títulos, digamos, más destacados son La Araña, Idilio Eterno, Abstracciones, Resurrecciones, La Voz del Río, Reto, Altas Ternuras y O Poetas, y obviamente su más, digamos, nombrada y significativa escritura es Mis Flores Negras, que inclusive pues es un poema que fue llevado a la música y hace también parte del cancionero, digamos, popular colombiano de una manera muy importante. Precisamente el título de su primer libro fue sugerido por su compañero José Asunción Silva. Bueno, yo creo que hablar de Julio Flores sin hablar de la parte humana es imposible, hablar del amor, que hizo tantos poemas al amor y a la muerte sobre todo, ¿cierto? Tantas anécdotas de Julio Flores, por ejemplo, se dice que tomó vino en el cráneo de José Asunción Silva y que iba con sus amigos a los cementerios y hacía meter los músicos en las criptas y para que los sonidos de la música salieran rebotando por las paredes de los cementerios. Decía que hacía todo el evento más lúgubre. Además cogía los huesos y los ponía a la contraluz de una vela, y hacía figuras en los muros de los mismos cementerios. Además que era algo que nunca negaba, porque en varias ocasiones entrevistaron a Julio Flores preguntándole si lo que la gente decía de tomar ajenjo en los cráneos de los muertos era cierto, y él respondía: sí, cosas de locos.